Bienvenidos a una emisión más de su noticiero de Abba Televisión. Mi nombre es Cristian Romero y estas son las noticias. El Papa Francisco dice que las parejas homosexuales también tienen derechos a ser cubiertos legalmente. Este es el tráiler de Francesco, el documental entrevista al Papa en el que afronta cuestiones como la migración, el racismo, la pandemia, el cambio climático o la situación de personas homosexuales. Cuando el director le pregunta si un homosexual puede llevar a sus hijos a la iglesia, le responde: las personas homosexuales tienen derecho a estar en la familia, son hijos de Dios, tienen derecho a una familia. No se puede echar de la familia a nadie ni hacerle la vida imposible por eso. Lo que tenemos que hacer es una ley de convivencia civil. Tienen derecho a estar cubiertos legalmente. Francisco recuerda que en el pasado había afrontado esta cuestión. Se refiere a sus años como arzobispo de Buenos Aires, cuando se opuso a la aprobación de una ley sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo, pero aprobó que se diera protección legal a los derechos de las parejas homosexuales en cuestiones como herencias o posibilidad de visitar en el hospital. La propuesta de Francisco no es equiparar la convivencia de dos personas homosexuales al matrimonio católico, sino respetar las decisiones privadas y mostrar que todas las personas tienen igual dignidad. Le persone si devono accompagnare come li accompagna Gesù. Quando una persona che ha questa condizione arriva davanti a Gesù, Gesù non gli dirà sicuramente vattene via perché sei omosessuale. No. El documental ha sido dirigido por el ruso Eugenia Finieski, que ha afrontado en varias de sus películas la situación de las personas homosexuales. China y el Vaticano han prorrogado su acuerdo para nombrar obispos. China y el Vaticano han anunciado casi simultáneamente que renuevan experimentalmente su acuerdo sobre el mecanismo para nombrar nuevos obispos. En la nota de prensa, la Santa Sede elogia la buena comunicación y colaboración y dice que desea proseguir el diálogo abierto y constructivo para favorecer la vida de la Iglesia Católica y el bien del país. El gobierno de Estados Unidos había presionado al Vaticano para que no renovara el acuerdo. La Santa Sede respondió que no se trata de un acuerdo político, sino de valor eclesiástico y pastoral. El Vaticano reconoce que el acuerdo no afronta todas las cuestiones que le preocupan y que aborda solo el nombramiento de nuevos obispos. Es parte de la política de pequeños pasos que describía el cardenal Pietro Parolin. Hacemos una política de pequeños pasos. Pensamos que cualquier resultado, aunque no sea espectacular o aunque al principio parezca que no tiene gran repercusión, es un paso adelante, digamos, hacia la afirmación de una mayor libertad religiosa. No es un acuerdo diplomático porque el Vaticano no ha reconocido a Pekín y Pekín tampoco parece querer. Sabe que un acuerdo diplomático aislaría a Taiwán y que Taiwán puede reaccionar de modo peligroso. Creo que la estrategia de la Santa Sede es muy sabia y prudente. No cede y al mismo tiempo busca mantener los vínculos que mantienen esta complicada relación. El contenido del acuerdo no es público y en 2 años ha permitido el nombramiento de solo 2 nuevos obispos chinos en comunión con el Papa, a pesar de que hay unas 50 diócesis vacantes. El director del documental, Francesco, dice que el Papa estaba reflexionando sobre cada momento. Come la tragica pandemia di coronavirus ci sta dimostrando, abbiamo mancato nel custodire la terra, nostra casa giardino. Este es el documental del ruso Eugenia Finieski, que ha saltado a los noticieros por las declaraciones del Papa al cineasta de origen ruso. Dice que más que una biografía tradicional, Francesco es una llamada a la acción para afrontar de frente los desafíos de hoy. Aborda a través de gestos del Papa cuestiones como la crisis de los refugiados, la guerra, la pandemia, el abuso sexual y el cambio climático. La humanidad vive una crisis que no es solamente económica y financiera. Por eso llamé al documental Francesco, no Papa Francisco, no San Francisco de Asís. Francesco como el ser humano que intenta, a través de su ejemplo, a través de sus acciones, mostrarnos algo, enseñarnos algo, o al mismo tiempo inspirarnos para hacer algo bueno. El documental incluye declaraciones de otros protagonistas de la vida de la Iglesia, inclusive al Papa emérito Benedicto XVI y varios cardenales.
Virginia Fineschi dice que pudo mostrar al Papa Francisco algunos segmentos del documental casi terminado. Cuando le mostré la escena en la que apareces con su madre, le encantó. Le gusta cómo termina, le gustaron los segmentos sobre el cambio climático, le gustó cómo se abordan los abusos sexuales. Cuando él habla de esto y se ve a Juan Carlos Cruz emocionado, él reflexionaba sobre cada uno de los momentos que le estaba mostrando. El director dice que su documental es el resultado de su búsqueda de esperanza, luz y amor. Dice que los encontró en estos 3 años de trabajo tras los pasos del Papa Francisco. El documental se estrenará en Estados Unidos el 25 de octubre en el Festival de Cine de Savannah y en la web oficial de la película. A continuación tenemos el agrado de presentarles una reflexión del Evangelio del Día a cargo de nuestro director general, Jaime Sevilla. Las palabras del Señor en el Evangelio de hoy, que seguimos meditando en el capítulo 12 de San Lucas, parecieran contradictorias, porque Él, siendo el príncipe de la paz, dicen: ¿ustedes creen que yo he venido a traer paz? No, he venido a traer división. ¿Pero a qué se refiere el Señor con esto? A que muchas veces, cuando en la familia algunos miembros hacemos la opción por Jesucristo, por seguir su reino, su doctrina, su mandato, que hemos aceptado ese llamado a ser sus discípulos, esto va a traer enojo, resentimientos, envidias, división entre nuestra propia familia. Pero el Señor nos invita a permanecer fieles a Él, porque en eso consiste justamente el primer mandamiento de la ley de Dios: amar a Dios sobre todas las cosas. Eso significa sobre el padre, sobre la madre, sobre los hermanos, sobre la suegra, sobre la nuera, etc. Hoy el Señor nos dice: aquí estoy. ¿Estás conmigo o estás contra mí? Y en esto consiste la división del que Él habla. Esa división provocada por el enemigo, porque cuando un discípulo suyo es fiel hasta la muerte, con toda seguridad recibirá esa recompensa. Pero ser fiel hasta la muerte muchas veces también lleva su propio calvario en la propia familia. Algunas veces son los miembros de nuestra misma familia lo que hacen cualquier cosa para separarnos del amor de Dios. Pero como dirá San Pablo, ¿quién puede separarme del amor de Dios? Ni los ángeles, ni el conocimiento, ni la familia, ni la riqueza. Nada ni nadie puede separarnos de su amor. Que el Señor nos dé la gracia de permanecer siempre fieles a su llamado. Que así sea. El obispo presidente de la OMP, Daltoso, dice que la misión no solo es de norte a sur. Siempre quiero subrayar que el Papa mismo dice que la primera forma para ser misioneros es la oración para la misión, porque el protagonista de la misión es el Espíritu Santo. Y entonces es muy importante que todos aprendamos otra vez a rezar para la misión y para los misioneros. Lo que define hoy el misionero es por una vez una característica que siempre hubo en la Iglesia Católica, en la historia de la Iglesia, o sea, es un enviado. El misionero no va por su propia cuenta, en su propio nombre, sino que es enviado por Dios, llamado por Dios y enviado por Dios a través de la Iglesia. Entonces, el misionero nunca está solo, sino que vive con una comunidad, que es la gente a la cual donde hace su ministerio, pero también es un misionero que está enviado por una comunidad, que hay detrás de él una comunidad que le ayuda, que le sostiene, que reza por él. Y pues otra cosa característica que siempre se queda así es que el misionero es enviado por Dios para el anuncio del Evangelio. Lo que me parece hoy que más cambia es
que no es más una misión que va del norte al sur, sino que, porque por ejemplo vemos que muchos curas que formados y ordenados en África o en Asia ahora mismo hacen su ministerio aquí en Europa o en América del Norte. O sea, es mucho más un modelo de circularidad, de cómo las iglesias se ayudan una a otra para realizar la misión de la Iglesia. Como presidente de las obras colectivistas misioneras, nosotros somos muy agradecidos a los católicos españoles por lo que hacen en favor de la misión. Y hay tantos misioneros y misioneras consagrados y laicos de España, y eso significa que en España la sensibilidad misionera todavía sigue muy fuerte. A nivel universal, lo que nosotros podemos ver es que hay un crecimiento del número de los católicos, del número de los seminaristas y del número de los religiosos también en los territorios de misión, o sea, de lo que una vez se llamaba territorio de misión, sobre todo África y Asia, son continentes donde se ve que hay una fuerte vitalidad de la Iglesia. ¿Cómo puede ser misionero cada uno a partir de su propia casa? El año pasado celebramos el Octubre Misionero como un mes extraordinario, y el lema de ese mes era bautizados y enviados, la Iglesia de Cristo Misión en el mundo. O sea, en cuanto bautizado, tú eres misionero. Eso me parece muy importante, que cada uno de nosotros, en cuanto bautizado, pueda redescubrir esta vocación a ser misionero. ¿Cómo concretamente? Por primero, dando un testimonio personal, viviendo su fe, dando el testimonio de Jesús a través de cómo vive, de cómo actúa, de cómo juzga, de cómo habla. Y pues hay una participación a la misión, como decía antes, por ejemplo, a través de la oración para la misión, que es una forma necesaria y la primera forma de participación. Hay una participación también a través de la ofrenda material, de la ofrenda financiera, porque la misión también necesita materiales concretos para ser realizadas. Pero también hay otra forma, y me gusta subrayarlo, sobre todo hablando en países de habla española. Hay una forma también ofreciendo su propio sufrimiento. Eso significa que cada uno puede encontrar su forma personal para participar en la gran misión de la Iglesia. Ahora les presentamos un resumen de las noticias más importantes de los Estados Unidos, traídos gracias a la cortesía de La Voz de América. Esta noche tendrá lugar el último debate de cara a las elecciones presidenciales del 3 de noviembre. El evento se lleva a cabo en la Universidad Belmont en Nashville y será moderado por la presentadora de NBC News, Kristen Welker. La novedad de este encuentro es que será silenciado el micrófono de uno de los aspirantes cuando el otro esté interviniendo, esto como un esfuerzo para evitar interrupciones en sus participaciones. Siguiendo el tema electoral, el director de Inteligencia Nacional y el director del FBI convocaron a una apresurada conferencia de prensa el miércoles por la noche para expresar la preocupación del gobierno de Estados Unidos por los esfuerzos de países extranjeros para difundir información falsa a los votantes estadounidenses. Los funcionarios atribuyen las actividades a Irán y Rusia. Por otro lado, se espera este jueves se emita la votación en la Comisión Judicial del Senado para la confirmación de la nominada de la administración Trump a la Corte Suprema de Estados Unidos de Amy Coney Barrett. La comisión cuenta con 22 legisladores, 12 republicanos y 10 demócratas. En otras noticias, ICE retoma las deportaciones aceleradas en todo el país. El proceso se había detenido el 27 de julio de 2019 y ahora se implementa con el objetivo de evitar que los delincuentes peligrosos ingresen a las comunidades en Estados Unidos, según anunció Inmigración. Desde Washington, con la agenda informativa, les informó Sofía Pisani, Voz de América. Ahora nos vamos a Sudamérica con nuestro amigo el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claritiano de nuestra cadena hermana JN19 Televisión, con un reportaje especial desde Lima, Perú, de lo que acontece en ese país. Reporta para la cadena de televisión ABA y también JN19 del Perú, el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano, desde Lima.
Lo que hoy resalta la prensa y todos los medios de comunicación es los decretos que el Consejo de Ministros ha sacado a los 220 días de pandemia. En primer lugar, el tema de las playas. Estamos ya acercándonos al calor, al verano, y como es normal, las playas se suelen llenar de muchos bañistas, de muchos que pasan allí el día. Entonces hay que prever para no caer en una nueva pandemia. ¿Qué es lo que han decretado los ministros con el presidente del gobierno? Que se pueden usar las playas siempre guardando las precauciones de lunes a jueves incluido, no el viernes, no el sábado, no el domingo, porque habría muchísima aglomeración y mucho peligro de contagio. Esto en Lima, y luego en provincias pues lo harán los gobernadores de aquellas zonas. Respecto también a las fronteras, se van a abrir progresivamente a partir de noviembre las fronteras territoriales limítrofes con otros países, siempre en acuerdo con los gobiernos locales. En cuanto a los vuelos internacionales, están funcionando ya aquellos que no duran más de 4 horas. A partir de noviembre se pueden ya prolongar hasta 8 horas de vuelo. Quiere decir que con esto pues se está ampliando bastante ya el poder viajar hacia el norte, hacia el sur, a Estados Unidos, a Brasil, a tantos lugares que son muy importantes. Es una apertura más para poder intercambiar, viajar, comerciar e incluso pues visitar. En cuanto a la inmovilización que todavía regía en algunas zonas, queda ya suprimida, aunque perdura el toque de queda, y prohibido los domingos usar el carro particular, solamente lo público, y luego pues fomentar mucho el paseo, el caminar, las bicicletas, que por cierto pues se ha incrementado el comercio de bicicletas de una manera increíble, impresionante, un 170% más que otros años en el mes de agosto. En cuanto a los templos, también se van a abrir y va a haber culto, pero se pide que solamente se admita 1/3 de la capacidad, y también pues la ventilación y todos los requisitos para no contagiarnos, la comunión solo en la mano y no usar el agua bendita. Estamos pues comenzando una nueva etapa y exige pues una nueva también educación. Han fallecido en total durante la pandemia, según datos oficiales, 33.937 personas, y en las últimas 24 horas han fallecido 63 personas. Vamos disminuyendo, gracias a Dios. Reportó desde Lima el padre Manuel Rodríguez Rodríguez. Les presentamos un resumen de las noticias más importantes de los últimos días de El Salvador, traídos gracias a nuestros hermanos de la UCA Audiovisuales. Ante las palabras del ministro de Salud Francisco Alaví, con las que afirmó que pagarán con atención médica el préstamo de $25 millones del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, el partido FMLN solicitó hoy un informe a la dirección de esta autónoma, donde se detallen los activos y el personal que fue asignado en calidad de préstamo al Hospital El Salvador. Igualmente se espera que el informe contenga el tipo de convenio suscrito entre el Seguro Social y el Ministerio de Salud, con la respectiva autorización de su consejo directivo para el traslado de estos activos. Mauricio Zambrano, un representante de la alcaldía de Chirilagua, San Miguel, manifestó su preocupación por la falta de recursos que están viviendo por la insolvencia del FODES, y esto impacta directamente a la población del municipio, así como a la de todo el país, y con mayor énfasis en el sector más vulnerable.
Zambrano aseguró que a Chirilagua le corresponden $200,000 y que esta carencia les ha afectado en su operatividad, como en electrificaciones, limpieza de calles y pagos de programas de becas, entre otros proyectos. El Ministerio de Salud informó que la población podrá visitar los cementerios este próximo 2 de noviembre, pero bajo ciertas medidas que se detallan a continuación. No se permitirá el ingreso de mujeres embarazadas, niños ni personas de la tercera edad. Cada persona tendrá un máximo de 1 hora de estancia dentro de los cementerios, con el fin de evitar aglomeraciones. Se exigirá el uso de mascarillas y las administraciones están obligadas a facilitar recursos de desinfección como alcohol gel. No se permitirán floreros con agua para evitar criaderos de zancudos y prevenir alza de casos de dengue. Y la última es que dentro de los cementerios deben de divulgarse constantemente las medidas de prevención para evitar contagios de COVID-19. Alrededor de 700 fallecidos más que los reportados por el Ministerio de Salud a causa del coronavirus, ha informado la Corporación de Municipalidades de la República de El Salvador, Comores. El informe llegó a la Asamblea Legislativa, donde el diputado de Arena, Emilio Correa, afirmó que estas cifras ponen en duda los datos que el gobierno de Nayib Bukele ha dado a lo largo de estos meses, y que por eso han decretado 2 años de reserva en los casos. Ante los cuestionamientos que ha recibido la Comisión Ad hoc para analizar las reformas a la Constitución de la República por no incluir a ninguna mujer entre sus miembros, el vicepresidente Félix Ulloa manifestó que él eligió a los hombres que la conforman y que cada uno de ellos presentó a una candidata para ser parte de esta comisión, pero que ninguna de las abogadas quiso aceptar la invitación. Esta comisión ad hoc está integrada por Fabio Castillo, Manuel Escalante, Giovanni Rosales, Adolfo Muñoz y Félix Ulloa. Hoy, 22 de octubre, en el Santoral de la Iglesia, celebramos el Día de San Juan Pablo II. Conozcamos su historia. Por lo menos 40.000 peregrinos se apostaban esa tarde radiante del 13 de mayo de 1981 en la Plaza de San Pedro, para escuchar la tradicional alocución de su santidad Juan Pablo II en audiencia general de los miércoles, que versaba sobre el 90º aniversario de la encíclica Rerum Novarum, promulgada por el Papa León XIII en 1891. Ese día tenía un matiz especial, pues se cumplían 64 años de la primera aparición de la Santísima Virgen en Fátima, y por eso campeaba en la explanada un espíritu festivo amenizado por grupos musicales que formaban parte de las delegaciones que provenían de todo el mundo. De pronto se escuchó una estruendosa ovación que anunciaba la aparición del pontífice a bordo del campero que le servía de papamóvil, y al terminar la primera vuelta, los aplausos y los vivas ensordecedores encubrieron el sonido seco de los 4 disparos que a quemarropa le descerracó un hombre enjuto y de mirada fría llamado Mehmet Ali Agca, quien pretendió escabullirse entre la multitud, pero fue detenido mientras el Papa Juan Pablo II sangraba y se desvanecía con una expresión de beatitud inimaginable en un hombre en esas circunstancias. Un año después, el Santo Padre engarzó en la corona de la Virgen de Fátima la bala que ella desvió para salvarle la vida. Karol Józef Wojtyła, nacido el 18 de mayo de 1920 en Ładowice, Polonia, quedó huérfano a los 9 años y para entonces ya había fallecido su hermana. En 1932 perdió a su hermano mayor y en 1941, cuando ya vivía en Cracovia, su padre, que era suboficial del ejército polaco, murió a manos de los nazis. Hasta ese momento se había destacado como estudiante, deportista, ajedrecista y pretendía estudiar filología en la Universidad de Jagiellonica, pero la invasión alemana lo empujó a trabajar en canteras, en fábricas de productos químicos, y aunque estaba fichado por la Gestapo, logró eludirla refugiándose en una buhardilla. Este encierro reforzó su aplazada vocación religiosa, que hizo efectiva en 1943, en plena Segunda Guerra Mundial, al ingresar al seminario clandestino del cardenal de Cracovia, Stefan Sapieha,
quien lo ordenó sacerdote en su propia capilla arzobispal el 1 de noviembre de 1946. Y luego lo envió a estudiar al Pontificio Ateneo Angélico de Roma, en el que obtuvo su doctorado en teología. Y retornó a Polonia, en donde estuvo en varias parroquias, ejerció como profesor de teología en el seminario de Cracovia y también en varias universidades, de las que además fue capellán. A la par, desarrolló una valiente evangelización encubierta debido a la persecución de que era objeto la Iglesia por el régimen comunista de la posguerra, lo que le mereció el reconocimiento del Papa Pío XII, que en 1958 lo nombró obispo, y en 1964, en pleno Concilio Vaticano II, en el que desempeñó un papel descollante en torno a la libertad religiosa y al ateísmo moderno, Pablo VI lo designó arzobispo de Cracovia. Y 3 años más tarde, el mismo Papa lo convirtió a sus 47 años en el cardenal más joven del siglo XX. Tras el breve papado de Juan Pablo I, Karol Wojtyła resultó electo Papa a los 58 años, el 16 de octubre de 1978. Con el nombre de Juan Pablo II, comenzó el tercer pontificado más largo de la historia, después de San Pedro y de Pío IX, y además era el papado de un no italiano, el primero desde Adriano VI en 1522, y además el papado más fructífero, pues a lo largo de sus 27 años que duró, San Juan Pablo II acudió a 129 países en 104 viajes e hizo 144 visitas pastorales dentro de Italia. Redactó 14 encíclicas, creó 232 cardenales, beatificó a 1.340 personas, elevó a los altares a 483 santos, más que todos los canonizados en los 5 siglos precedentes. Sentó las bases de la Iglesia moderna, dándole vuelo al espíritu del Concilio Vaticano II, pero manteniendo intactos los principios milenarios del catolicismo. Enfrentó con denuedo al comunismo y fue determinante en el derrumbe de ese sistema político en 1989, y le alcanzó el tiempo a San Juan Pablo II para escribir varios libros, entre los cuales Cruzando el umbral de la esperanza, Don y Misterio, Tríptico romano, Meditaciones, Memorias e identidad, y el de poesías Levantaos, vamos. A pesar de padecer Parkinson y otras enfermedades derivadas del atentado que sufrió en 1981, San Juan Pablo II se mantuvo estoicamente en la silla de San Pedro hasta su fallecimiento ocurrido el 2 de abril del 2005, y 9 años después fue canonizado por el Papa Francisco. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a San Juan Pablo II que nos enseñe a soportar con alegría los sufrimientos para la gloria de Dios. Y para el final de nuestro noticiero del día de hoy, les dejamos con el segmento El Minuto de San Óscar Romero. Que lo disfruten. El 2 de octubre de 1980, en su homilía, Monseñor Romero decía: ningún hombre se conoce mientras no se haya encontrado con Dios. Tremendo, profundo. Claro, mientras el ser humano no sea capaz de encontrarse con su Creador, de encontrarse con su Salvador y de hacerse uno con Él, jamás podrá conocer las dimensiones con las que fue creado. Gracias, Monseñor Romero, por esta hermosa frase. Gracias porque a través de ella sentimos esa invitación profunda a volver cada día más, en cada momento, a esa intimidad con nuestro Creador en la oración y en la vida práctica. Y así llegamos al final de una emisión más de su noticiero de ABA Televisión. Muchas gracias por su preferencia y continúen con nuestra programación. Los invitamos a sintonizarnos los 7 días de la semana en vivo por www.abatvn.com, por Canal 75 de Guatemala por Multivisión, en las plataformas digitales de Roku TV y Amazon Fire, así como en nuestras cadenas hermanas y, como siempre, en nuestras redes sociales. Ahí nos vemos y que Dios les bendiga.